grabación. Perfecto. Bien. El día de hoy, lo que queremos tratar de hacer es hablar un poco de estadística bivariada. Es decir, cuando tú tienes dos conjuntos de datos, ¿ya? Tienes dos conjuntos de datos y tú quieres obtener algún resultado a partir de este conjunto de datos. ¿Okay? El primer problema es considerar el siguiente conjunto de datos. Omitan este integral que dejé aquí. Esto lo voy a dejar acá abajo. ¿Dónde lo dejo? Me molesta tener eso aquí. Vamos a dejarlo aquí, aquí. Y vamos aquí. Ya. El primer problema de la ayudantía consiste en lo siguiente. A ver, vamos a tomar este problema. Vamos a colocar en nuestra hojita de ayudantías. Y vamos a... Mira. Vamos a tener dos conjuntos de datos. X1 hasta X9 y de Y1 hasta Y9. Dos conjuntos de datos y nos dan algunos valores. La suma, estos valores, nos dan unos promedios, ¿ya? Y nos piden contar el coeficiente de correlación entre X e Y, ¿bien? Aquí el problema se me faltó un poco incompleto. Necesitamos también saber la covarianza. Así que vamos a utilizar el conjunto de datos que está acá abajo, que son los datos con los que se obtuvieron estos estadísticos, ¿ya? Piensen que lo que nos dan es el conjunto de datos. Olvídalo de arriba. Nos van a dar este conjunto de datos y nos piden el coeficiente de correlación. Ahora viene la pregunta que yo les voy a hacer. Solución. ¿Cuál es el coeficiente de correlación y cómo se obtiene? El coeficiente de correlación, ¿ya?, te permite medir qué tan relacionados están los datos, ¿ya? Pero para hablar de la correlación hay que hablar antes de la covarianza. Entonces yo les voy a hacer un pequeño recuerdo. ¿Ya? Tú tienes lo que es la covarianza. La covarianza es una función bilineal. ¿A qué se refiere con eso? Que es lineal en cada una de las entradas, como se ve en el mate 3, funciones lineales. Pero para los que todavía no me captan la idea, la covarianza depende de dos vectores, un vector X y un vector Y, ¿ya? Esa es la covarianza, ¿ya? La covarianza depende de dos vectores X, Y, y ambos vectores van a estar en Rn. ¿Ya? Tengo dos vectores que viven en Rn. Esencialmente estos vectores son los datos, x1 hasta xn. Fíjate que para hablar de covarianza, primero tengo que tener dos vectores en Rn, es decir, que la cantidad de datos que necesito de la variable x y de la variable y tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, x e y en Rn. Es decir, que pensemos que x1 hasta xn y tanto y1 hasta yn en realidad son datos. Son datos, ¿ya? Y la covarianza, en este caso muestral, la covarianza muestral entre estos dos conjuntos de datos se define como 1 partido por n menos 1, la suma desde i igual 1 hasta n, de el dato menos el promedio por el otro conjunto de datos menos su respectivo promedio. Eso es lo que nosotros llamamos covarianza muestral. Esto es la covarianza muestral. Que es, el apellido viene de que esta covarianza se obtiene de una muestra aleatoria. Bien. Y esta covarianza muestral es la que nosotros nos permite decir el grado de asociación que tienen los datos, ¿ya? Esta covarianza define un producto interno. La covarianza define un producto interno. ¿Saben qué es un producto interno o un producto punto? O sea, queda como resultado un número, ¿no? Exacto, da como resultado un número. Muy bien, muy bien. ¿Y te acuerdas que, por ejemplo, cuál es el producto punto entre x más y, producto punto z? Si es que tú tienes ese recuerdo de algún curso de... No sé en qué curso es esto, un curso de física puede ser. Esto mismo que x producto punto z más y producto punto z. ¿Ya? Entonces, la covarianza también tiene esa propiedad. Es decir, que si tú haces la covarianza de
alfa x más y contra z, con alfa en R, y los otros son vectores, tú vas a tener que la covarianza acá en realidad es alfa veces la covarianza entre x y z más la covarianza entre y z. ¿Ya? La covarianza tiene esa propiedad que es bien interesante y te puede simplificar varias cuentas. ¿Ya? La covarianza tiene esta propiedad de ser producto interno. Entonces, y además, lo otro es que la covarianza es simétrica. O sea, la covarianza entre x e y es lo mismo que la covarianza entre y y z. Te puedes dar cuenta acá, da lo mismo en donde coloques el orden. Acá por la multiplicación son asociativas, que no hay atado. ¿Ya? Entonces, con ese recuerdo de la covarianza, nosotros vamos a definir lo que es la correlación. ¿Ya? Fíjate que la covarianza entre x e y se define como 1 partido por n menos 1. Maximiliano, dígame. Fabi, tenía una duda sobre la fórmula de la covarianza, que yo no me acordaba que estuviera partido en un n-1 y lo estoy buscando en los apuntes y me sale solo partido en n. ¿Estáis seguro que es partido en n-1? En general, cuando la muestra es pequeña, lo puedes tomar como n-1. Pero el n en general, 1 no importa. Y te voy a mostrar por qué en realidad no importa. Porque esta covarianza se define como la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos x barra de i sub i menos i barra, ¿ya? Mira, incluso acá yo tengo un librito. Tengo un librito donde tengo los apuntes de Esteban Enríquez de esta parte. Y el Esteban define la covarianza dividido en n-1. No se alcanza a ver. Pero él lo define en n-1. Yo tengo entendido que tú puedes usar tanto el n como el n-1. Eso lo vas a ver más al final del curso, que uno puede elegir dependiendo qué es lo que quiere. Si quiere menos sesgo o quiere más precisión. Pero en contexto de prueba, a mí lo que me interesa es que tú me digas este término. Si tú divides por n o si tú divides por n-1, no va a diferir mucho en los decimales. Pero este compadre es importante. Y este compadre, el profesor Valenzuela le da un nombre. Le llama el S de XI. ¿Ya? El S de XI es toda esta suma que está ahí. Por lo tanto, tú puedes definir la covarianza en realidad entre x e y como esta constante, puede ser 1 partido por n, 1 partido por n-1, por este término, S de xi, ¿ya? Ese término que no se les olvide nunca, ¿ya? Luego, hay más notaciones que se usan para que después no se enreden, que son los S, que los S son para hablar de las covarianzas. Entonces tenemos que el S de xi es esa suma. En particular hay otro, que es el S de x cuadrado, ¿ya? No, sí, el S de xx. El S de xx se define como la suma de xi menos x barra cuadrado. Es decir, reemplazar el x por el y por el x. Y lo mismo tú puedes definir el S de ii. Ese es igual a la suma desde i igual 1 hasta n de i sub i menos i barra cuadrado. ¿Ya? Esos son los términos que nosotros usamos para... Fíjate que si tú lo multiplicas esto por 1 partido por n, tú lo que obtienes es la varianza muestral, o 1 partido por n menos 1. ¿Ya? Una consulta. Uh-huh. ¿Cómo se llaman estos SXX? Eso XX uno lo llama la suma de los X. Sí, es que el profe para ¿ya? la correlación ¿sí? ocupó el SX al cuadrado, no es lo mismo, ¿cierto? La correlación ocupó el S de x al cuadrado. O sea, la fórmula de la correlación es el R igual a la covarianza partido por la raíz de SX al cuadrado por SI al cuadrado. Eso puso. Y dijo que esas eran las varianzas marginales. Sí. Mira, bueno, vamos a terminar, aclarar notaciones y para quedar claro, ¿ya? Aquí lo que me interesa es que distingas, cuando uno te habla del S cuadrado sub X, ahí te está hablando de la varianza de los X. La varianza de los X. Y si uno usa el S cuadrado sub I, hoy uno está hablando de la varianza de los Y. En general, los estadísticos son muy desordenados en las notaciones. A lo mejor
cuando usan esto, en realidad se refieren a la suma de los X, ¿ya? Por eso yo en esta ayudantía quiero dejar eso claro y voy a tratar de utilizar la menor cantidad de notación posible. Porque en general, la correlación entre dos conjuntos de datos se define de la siguiente manera. Se define como la suma de xi menos x barra y sub i menos i barra. Todo eso dividido en la raíz de. En la raíz de, en este caso, iría la suma de xi menos x barra cuadrado por la suma de los i sub i menos i barra cuadrado. Así se define la correlación, ¿ya? Esa es la correlación que todos conocemos y viene dado por esas dos sumas que están ahí. Ahora, hay una coincidencia que es bien favorable. Fíjate que, en este caso, yo acá, como te había escrito antes, lo voy a volver a escribir para que no se enrede. El profe generalmente suele usar el s cuadrado de x igual al 1 partido por n menos 1 o 1 partido por n. Fíjate que si te casas con el n partido menos 1, lo usas para siempre. Y si usas el 1 partido por n, lo usas para siempre. O sea, no vas a, en medio de un problema, cambiarme un n por un n menos 1. O sea, usas uno o usas el otro. Ahí tienen que preguntarle al profe el criterio que usen, ¿ya? Entonces el s cuadrado de x es esto. Y el s cuadrado de y, análogamente, es lo mismo, pero para el conjunto de datos de y. Es decir, esto corresponde a la suma de los n de los iésimos datos, ¿ya? La varianza de los y, la varianza de los x. Punto. Varianza de los x, varianza de los y. Y aquí las sumas. La suma cuadrada de los xi menos x barra, las sumas cuadradas de los xi menos x barra. Y yo te digo que la correlación es este compadre. Fíjate que si tú multiplicas, aquí lo voy a hacer con rojito, por un 1 menos n menos 1 acá, y aquí multiplicas por un n menos 1, un 1 conveniente, fíjate, por un 1 conveniente, esto que está acá arriba se convierte en la covarianza. Entonces, si tú haces ese cambio variable, si tú multiplicas por ese 1 conveniente, acá arriba te queda la covarianza. Y abajo, fíjate que esto para entrar a la raíz entra al cuadrado. Entonces yo lo puedo separar para este y para este. Por lo tanto, acá me va a quedar la raíz del s cuadrado de x y me va a quedar el s cuadrado de y. Y como hay una raíz, fíjate que la correlación tú la puedes definir como la covarianza entre x y dividido en el producto de las desviaciones estándar, que son la raíz de la varianza, dividido en el s de x y el s de y. Y esa es la otra forma de escribir la correlación, ¿ya? Entonces hay que tener ojo. Puedes utilizar esta porque te pueden dar las sumas o te pueden dar la covarianza y la desviación estándar. Fíjate que son equivalentes, ¿ya? Y fíjate que aquí te queda algo bien interesante. Te queda que no depende de este 1 partido por n. Si aquí tú tomas un 1 partido por n y un n partido por n, un 1 partido por n o un n partido por n menos 1, se va a simplificar y el cociente te va a quedar igual. Es decir, que la correlación no te va a cambiar si usas el n o el n menos 1. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí la diferencia con las notaciones? Hay que tener Sí. mucho ojo. Hay que tener mucho ojo. ¿Ya? Ya. Entonces, cerrado ese tema, ahora, por ejemplo, podemos tratar de abordar el problema que tenemos ahí. Fíjate que tenemos dos conjuntos de datos, ¿ya? Tenemos este conjunto de datos que está aquí y este conjunto de datos que está acá. Entonces yo quiero obtener la correlación entre x e y. Entonces tú tienes dos formas de hacerlo, ¿ya? Yo, por ejemplo, te voy a mostrar cómo lo puedes hacer en el R, ¿ya? Cómo lo puedes hacer en el R para partir. Entonces vamos, ya lo hice hoy día, me dediqué a hacer una pauta para que quede bonito los códigos. Ya. Fíjate que lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos. Piensa que el R es tu calculadora, ¿ya? Es tu calculadora. Lo puedes hacer en Python, en lo que sea. Entonces el X va a ser un vector que tiene el 0, el 5, el 0, el 10, el 0, el 15, el 0, el 15 y el 0. ¿Se ve bien la consola o se ve borroso? Como para hacerle más zoom. Se ve un poquito chido. A ver, si le puedo hacer más zoom. Ah, no, ¿qué hice? No, estoy dejando la crema. View, zoom in. Control más. Ahí le hago zoom.
Ahí se ve mejor, ¿sí o no? Sí. Entonces ahí tengo mi primer conjunto de datos y el i va a ser mi segundo conjunto de datos. Va a ser el 0, 0, 0, 10, 0, 15, 0, 2, 0. ¿Ya? Tengo los dos conjuntos de datos. Y si yo quiero la correlación entre estos dos conjuntos de datos, no es tan difícil que escribir correlación entre x y y. 0.74. Y aquí dices, problema resuelto. Tienes la correlación. Obviamente en la prueba no te van a aceptar eso. Porque es como, oye, está metiendo algo en la calculadora nomás y lo saca. Te van a pedir un poquito de desarrollo y que muestres que sabes. Pero fíjate que ya tienes una herramienta para obtener la correlación y saber si la que obtuviste está buena. ¿Ya? Core. Con core obtienen correlación. ¿Estamos claros? Una consulta. Dime. En el certamen piden desarrollo y todas esas cosas. Claro, claro. O sea, mira, te voy a dar dos formas de resolverlo. A mí, por ejemplo, si es que a mí me tocaría revisar, tal vez me toque, tal vez no. No lo sé. No me habían dicho nada. Probablemente sí me toque revisar. Si tú me colocas esto, yo no te voy a dar el puntaje, ¿cachai? Porque me colocaste la correlación, ¿no? Pero por ejemplo, si tú me mandas el siguiente código que te voy a escribir acá, o bien me lo haces en papel, vamos a estar más o menos claros. ¿Y a qué me refiero con eso? Fíjate en lo siguiente. Si yo quiero la correlación, voy a mostrarte aquí la pizarra. Fíjate que si yo quiero la correlación, ¿yo qué necesito obtener? La covarianza. Necesito la covarianza o esta suma, ¿ya? Si te fijas, programar esta suma en el R es re complicado porque hay una suma de unos productos con un for, sale muy feo. Entonces aquí yo te voy a dar un tip. Y este tip se usa mucho, sobre todo cuando no había una forma online, sino que se hacía en presencial. Este tip es muy útil. Fíjate que la suma, fíjate, que la suma, fíjate que la suma desde i igual a 1 hasta n de los xi menos x barra por i sub i menos i barra, si tú haces ese producto, te va a quedar la suma desde i igual 1 hasta n, haces la multiplicación, te queda xi por i sub i menos x barra, bueno, menos o más, no menos, menos xi por i barra menos x barra por i sub i más x barra y barra, ¿sí o no? Entonces tú haces la suma y te queda aquí la suma desde i igual 1 hasta n de acá te queda xi por i sub i menos, y aquí te queda esta suma. Fíjate que queda i barra, la suma de los xi, menos x barra, la suma de los i sub i, más la suma de esta constante, que es una constante, entonces te quedaría más n veces x barra y barra. Y aquí viene un truco que se usa mucho en estadística. El promedio es 1 partido por n, la suma de los datos, ¿sí o no? Sí. Entonces, la suma de los datos es n veces el promedio, ¿sí o no? Si te das cuenta de eso, fíjate que esto te queda la suma de xi y sub i menos n veces el promedio de los x por el promedio de los y menos n veces el promedio de los x por el promedio de los y más nx barra y barra. Juntando todo te queda que la suma, este término que va en la covarianza, no es más que la suma de xi y sub i menos, se va uno, n veces x barra y barra. Y eso es fácil de programar. Es muy fácil. En el R, si yo quiero obtener el S de XI, yo lo voy a anotar así, S de XI, S de XI, el S de XI corresponde a sumar, tú escribes la suma de los X por Y, la suma de los X por Y, menos, afuera el menos, N veces el promedio de los X por el promedio de los Y. Eso tú lo puedes hacer con tu calculadora también, no hay ningún atado en cómo lo hagas, ¿ya?
Fíjate que yo te estoy diciendo que el S de X es la suma de los X por Y menos N veces el promedio de los X por el promedio de los Y. Y con eso lo obtengo. Entonces con eso obtengo el S de X. Aquí me equivoqué en algo. No sé en qué me equivoqué. Ah, se leyó mal. Ahí está. Entonces el S de XY me da 55. Entonces tengo el S de XY, que es el término que va acá arriba. Esa suma que va acá arriba. Fíjate, esto es S de XY dividido en... etcétera, ya van captando la idea. Ahora necesito la suma de estos cuadrados. Pero esa suma de esos cuadrados es lo mismo que reemplazar el Y por el X. Fíjate, si yo lo multiplico, me queda el término que está acá. Por lo tanto, el S de X, que también lo necesito, el S de X cuadrado en estricto rigor, es el que yo calculo. Eso sería la suma de los X por X, o X cuadrado, no es lo mismo, menos N veces la media de los X por la media de los X. Y el S de Y cuadrado, que es el otro término que necesito, es la suma de los Y por Y menos N veces el promedio de los Y por el promedio de los Y. Y ya tengo toda la receta. Por lo tanto, la correlación, le voy a poner corre, porque corre es de la correlación, o cor con 2R, va a ser S de XY dividido en la raíz cuadrada, square root, de los S de X cuadrado por los S de Y cuadrado. Es decir, S de X cuadrado por S de Y cuadrado. Y entonces yo veo cuánto me da la cor y me quedo mal. No sé por qué me quedo mal. La suma de los X cuadrados menos eso que está acá. Voy a revisar mi... A ver. La suma de los X dividido en la raíz cuadrada. A ver, déjame revisar si estoy acá. A ver si escribí bien los términos. 0, 5, 10, 0, 10, 0, 15, 0, 0, 10, 0, 15, 0, 2, 0. Ah, porque no he definido el N. No he definido el N. Aquí está el problema y tomó un N en un código anterior. El N en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí debería estar. Ahí está. Correlación me da 0,74. Igual que la correlación que me da el programa. ¿Ya? No había definido. El N lo estaba leyendo un código anterior que trabajé. Me faltaba definir el N. Y puse el N. Pero ¿Ah? si el N es diferente, o sea, por ejemplo, el X y el Y tienen... Mismo tamaño. Sí. El X y el Y tienen el mismo tamaño, por lo tanto el N es 9. Tengo 9 datos por cada uno. Pero es diferente. ¿Cómo? Y uno tuviera 10 y otro 9. Ahí tienes... Creo que hay un tratamiento para eso. No sé si se ve en el curso de probabilidad y estadística. No estoy seguro si se ve con tamaños distintos. Tengo entendido que no. O sí, hay una forma de que tiene... que se usa. Hay una forma que se hace con una doble suma. Hay una fórmula acá en el apunte de Esteban que se ve con una doble fórmula. Pero según yo, no sé si se ve en el curso. Pero bueno, te la voy a escribir para responder tu duda. Te la voy a escribir para responder tu duda. Pero si no se ve, da lo mismo. Es que no lo sé. No sé si lo viste. Porque la covarianza que se ve en el curso es con los dos vectores en Rn, ¿cachai? Dos vectores en Rn. Por lo tanto, los dos tienen que tener el mismo tamaño de datos para que se cumpla todo esto. Porque si no, lo que tienes que cambiar es la covarianza. Y la covarianza, cuando el tamaño de los datos es distinto, viene dado por lo que leo acá, 1 partido por n, la suma desde i igual 1 hasta r, la suma desde j igual 1 hasta s, de n y j por xi menos x barra, y por i sub i menos y barra. Aquí aparece un peso. Así la definieron en clase, de hecho. Claro, al final va Con el J y el S. Va con pesos, ¿ya? Si quieren para la próxima ayudantía, hago uno con pesos, porque no pensé que lo veían, pero siempre se menciona. Pero en general la covarianza que te hacen calcular, no he visto ningún profe tan cruel que te coloque así con el N y J, pero en general este es el resultado que se usa. Pero ahí lo que cambiaría es la covarianza, pero la correlación, la fórmula no cambia. La correlación es covarianza sobre desviaciones estándar. Lo que te cambiaría es la covarianza porque ya no la puedes calcular de esta forma. ¿Ya? Ese es como el detalle.
Entonces con eso fíjate que con un código escrito así que me mandes, si me mandas un código así, yo estoy conforme. Porque me doy cuenta que tú sabes que es la suma de los xy dividido por la suma de los cuadrados, lo calculas ahí como se calcula así, y tú lo obtienes. Por ejemplo, si yo te pido calcular un promedio, tú me lo calculas, pues, pero si es para una covarianza, ten un poco de criterio cuando creas que realmente, oye, es muy Barça llegar y colocar core como el resultado. ¿Ya? Pero si tú haces esto, me das esto, yo feliz. Es algo razonable. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Y si lo haces en papel, por favor dime, el promedio de los X es tanto, el promedio de los Y es tanto, la suma de los XY menos X barra me da tanto, ¿ya? Se ordenadito, no me hagáis una cuenta gigantesca, así como mezclando todos los números, no. Calcula los estadísticos y después los vas colocando en la fórmula, porque así yo puedo ver dónde hay error de arrastre y es mejor para todos porque tienen más puntaje en vez de una chorronera. Si no, vamos a estar una hora recorrigiendo, así que sean ordenaditos sus cuentas, por favor. Ya. Vamos con el segundo problema de la ayudantía. Aquí, ya. Aquí seguimos con estadística bivariada. Ya. Dice: el esfuerzo por obtener el máximo rendimiento en una reacción química. Un experto analiza los siguientes valores: temperatura y porcentaje de material convertido. Los datos están en esta tabla. 1. Calcule los promedios y varianzas marginales de cada variable. ¿Ya? ¿Cómo se les ocurre que se puede hacer? ¿Qué es lo que intentarían? O sea, las varianzas marginales son las que recién estábamos viendo, ¿no? Exacto. Exacto. Yo lo que haría, pensando así. Recuerda, aquí por ejemplo, si tú tapas todo este compadre, aquí no puedo hacer, tapas todo este compadre, tú lo que estás diciendo es que entre 160 y 170 hay 4 datos. Entre 170 y 180 hay 8 datos. Es decir, que aquí lo que tú tienes son 2 tablas de frecuencia por separado. ¿Ya? Entonces lo que tú, en estricto rigor, deberías hacer para obtener los promedios y varianzas marginales, tendrías que darte cuenta que tú puedes hacer 2 tablas de datos distintas. La primera tabla de datos va a ser para la temperatura. Entonces, para la temperatura, tú puedes hacer una tabla de datos. No es necesario que realmente la dibujes, pero como para que tengas una idea, donde en una coordenada va a estar la marca de clase de la temperatura. ¿Y por qué marca de clase? Porque son intervalos. Y al otro lado sus frecuencias respectivas. Entonces la marca de clase de la temperatura sería 165, la otra sería 175 y la otra sería 185. ¿Sí o no? Porque son datos agrupados. Y las frecuencias: 4, 8 y 8. Paso el medio auto. Y por otro lado, tú vas a tener que el porcentaje de datos convertidos. Nuevamente, tú tomas tu marca de clase que está acá, pero para el porcentaje convertido, MCP le voy a colocar, de la F sub I, y tú te tomas, acá sería el 45, el 55, el 65 y 75. Y aquí las frecuencias serían 3, 6, 8 y 3. Fíjate que aquí lo que tenemos es 2 conjuntos de datos independientes, y a estos 2 conjuntos de datos independientes yo les puedo obtener sus respectivos promedios, varianzas y todo lo demás. Por lo tanto, para este conjunto de datos yo puedo calcular los estadísticos. ¿Ya? Una consulta. Dígame. Decía, ¿cómo? Decía cuál eran, qué cosa, o sea, cuáles eran las temperaturas y cuál era el porcentaje. Acá yo me doy cuenta porque aquí tú te puedes dar cuenta dependiendo del contexto. Si el T está acá y el P está acá, yo veo que el P está para acá y el T está para acá. Y también pienso que un porcentaje no va a ir entre 160 y 70.
Y yo tengo una idea lúcida, comillas, de que las reacciones químicas ocurren a temperaturas altas. Entonces, yo pienso que la temperatura es esta y el porcentaje es este. Ya, pero es que, o sea, sí está bien, pero así como en general, así como para darse cuenta. En general las tablas no están así. Pero siempre la barrita, o sea, en general las tablas están así. Por ejemplo, presión, temperatura. Eso sería una tabla que está bien hecha, ¿cachai? Y aquí tú te das cuenta al tiro que para acá están las presiones y que para acá están las temperaturas. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, por otro lado, si está más pegado a la izquierda, suele ir más para abajo. Y si está más pegado a la derecha, suele ir más para la derecha. ¿Ya? Ya. Entonces, con eso estamos. Bien. Eso voy a borrar esta cosita. Y ahora fíjate que el problema de calcular las varianzas marginales y promedios marginales vuelve a estar un problema estadístico univariada que no es tan complicado. Entonces necesito la media de esto. Entonces tú en tu programa anotas que necesitas la media de la temperatura. Y eso tú sabes que con tablas sería la suma, o sería 1 partido por n. El n corresponde a la suma de los datos, que en este caso sería 20. 20, ¿verdad? Sí, 20. Y esto también suma 20. Revisa que esto sume 20 también, para que esté bien. 6, 6, son 12, sí, 20. Por la suma desde i igual 1 hasta ¿dónde? Hasta 3 de la marca de clase de la temperatura yésima por la frecuencia yésima. Es decir, que esta cuenta sería 1 partido por 20 por, en este caso, 164 por 4 más 175 por 8 más 185 por 8. ¿Ya? Y ahí tú haces la cuenta. Entonces yo la voy a hacer en la LR. Problema 2. Aquí el problema tendría que hacer esa cuenta nomás. Entonces sería el promedio de la temperatura. Prompté le puse 1 partido por 20 por, y ahí la cuenta, 164 por 4 más 175 por 8 más 185 por 8. Y aquí yo veo cuánto me da el promedio de los T. 176.8. Voy a ver si me da lo mismo de la pauta, a ver si para revisar. 165 en vez de 164. Ah, en una me equivoqué. Aquí. Ahí sí me da lo que corresponde. 177. ¿Ya? Y la misma idea para la otra. Para la otra tú haces la misma cuenta. Fíjate que al final esta cuestión no es tan difícil. No le tienes que tener miedo a la estadística. Tenés que tenerle miedo a equivocarte en sumar. A eso le tenés que tener miedo. Entonces la misma idea para esto. No voy a hacer la función explícita. Pero el promedio de los P debería ser 1 partido por 20 por, aquí tú escribes 45 por 3 más 55 por 6 más 65 por 8 más 75 por 3. Entonces tú ves cuánto te da el promedio de los P y te da 60.5. Voy a revisar si me da lo mismo. 60.5, perfecto. ¿Ya? Yo lo hice de otra forma, pero mi teoría está ahí. Ya. Tenemos los promedios. Ahora necesitamos las varianzas. ¿Ya? Y aquí nuevamente las varianzas, tú tienes que aprovecharte del truco que te mostré acá. Que las varianzas, la suma de las varianzas, tú lo puedes escribir como esta suma que está acá. ¿Ya? Tienes que aprovecharte de esta propiedad porque esta suma es complicada de hacer, mientras que esta es fácil. Por lo tanto, bueno, aquí tendrías que hacer... Bueno, aquí si yo te pido las varianzas, tú tendrías que escribirme lo siguiente. Voy a hallarme las tablas porque las voy a seguir usando. Las voy a usar más pequeñas. Voy a usar aquí. Fíjate que entonces la varianza, con frecuencias, creo, no me acuerdo cuál es la fórmula exacta, así como para resumir información.
pero siempre puedes hacer el truco sucio de escribir el vector de datos. No es tan complicado. Entonces, por ejemplo, acá la varianza sería 1 partido por n menos 1, la suma desde i igual 1 hasta 3 de el dato menos el promedio al cuadrado por su respectiva frecuencia. ¿Ya? Entonces, hay que hacer la cuenta nomás. Sería 1 partido por 19 por 165 menos el promedio, que lo vamos a dar como x barra nomás, al cuadrado, o sea, al cuadrado por la frecuencia, más 175 menos el promedio al cuadrado por la frecuencia, qué lata, más 185 menos el promedio cuadrado por la frecuencia. ¿Ya? Y ahí tú haces la cuenta y te va a dar un numerito. Entonces, tomemos aquí en el R y sería 1 partido por 19 por, y aquí tenéis que darte la lata de escribir todo con mucho cuidado, por 165 menos el promedio de los t, menos el promedio de los t, cuadrado, más 175. No, si esta cuestión es pasta, es pasta. Promedio de t al cuadrado, más 185 menos el promedio de los t, cuadrado, y esto hay que multiplicarlos por las frecuencias. Serían 4, 8 y 8. 4 y 8. Y eso da 58.04. A ver, tengo un mensaje en el chat. Mejor con bar, ¿o no? Claro, con bar te resultaría mucho más fácil, pero tienes que escribir. Aquí está, eso es lo que quiero hacer. Aquí voy a revisar cuánto me da acá el bar de los MT. ¿También me da lo mismo? No, me da un poquito más. No sé por qué me da un poquito más. ¿Será que aquí está calculándolo con los 20? No. Pusiste 175 menos prompt t y después multiplicaste por 4 y creo que era por 8. 8, sí. Ahí está, ahí sí. Mira, entonces aquí tú haces la cuenta a mano con números y obtienes el promedio. Pero para hacerla más corta en general, si es que tú tienes el conjunto de datos, esto siempre y cuando tú tienes el conjunto de datos, tú puedes escribir el vector de datos. Escribir el vector de datos y aplicarle var. Porque necesitas... tú no puedes usar la función var si tienes el dato y la frecuencia así por separado. Necesitas el vector de datos. Entonces, para crearlo, yo podría crear la data de temperatura o le voy a colocar temp, simplemente temp de temperatura, y va a ser el vector que tiene el 165, y este se repite, y entonces el repetir, el 165 4 veces, después pegarle el repetir el 175 8 veces, y después repetir el 185 8 veces. ¿Ya? Y con eso tú ahí creas el vector de temperaturas. Entonces tú le puedes aplicar var y puedes revisar que tu cuenta esté bien. Yo para la prueba te tengo que pedir esto, lamentablemente. No te puedo pedir así como un var si la pregunta es calcular unas varianzas marginales. ¿Sí? Pero... o igual te puedo tolerar esto, igual. Sí, si tú te das cuenta que eso es lo que tienes que hacer, igual se puede. ¿Ya? Entonces, que ten cuidado nomás con lo que haces. Ya, ten cuidado. Ya, trata de ser bien cuidadoso con tus cuentas. Entonces, bueno, ahí tienes tu varianza de la temperatura. Súper. Y tienes el promedio. De la misma idea tú puedes hacerlo para el otro. Por ejemplo, para el porcentaje. Para el porcentaje, tú lo haces así. C de repetir. El 45 lo voy a repetir 3 veces. El 55 lo voy a repetir 6 veces. El 65 lo voy a repetir 8 veces. Y el 75 lo voy a repetir 3 veces. Si tengo el porcentaje y puedo sacarle la varianza. Varianza de porcentaje
89.21, que creo que eso es lo que daba. Si lo reviso acá como lo hice antes, varianza de este compadre, sí. Entonces tú puedes crear el vector de datos también y sacarle la varianza. Puedes hacer eso también y ahí ahorrarte un poquito de tiempo. Así que es importante cuidar el tiempo, que no es muy valioso de curso. ¿Ya? Bien, con eso tú sacas las marginales. Tienes que ver eso. ¿Ya? Ahora bien, quiero evaluar punto suspensivo porque se entendió. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Fíjate que al final es hacer unas sumas nomás. La teoría es hacer esto nomás. Colocar las tablitas. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta, miedo, terror, pánico? ¿O todos son unas fieras, leones, tiburones? No sé. ¿También? Oye, entonces con un formulario estaría listo. O sea, si tengo todas las fórmulas anotadas. Pero Después saber aplicarlo. usarlo, po. O sea, en el curso de prueba, en general, tú tienes tu formulario, el profesor Esteban. Ese formulario clásico siempre lo tienes que tener. Pero tienes que saber usarlo. Y tienes que saber para qué es cada fórmula. Lo mejor es que te hagas un buen formulario. Un buen estudio es hacer un buen formulario. ¿Ya? Y hacer un par de ejercicios y revisar que tus cuentas con el formulario salgan bien con las pautas, por ejemplo, la ayudantía. Y con eso debería estar muy bien. ¿Estamos? Vale, gracias. Un buen formulario gana peleas. ¿Eh? Un buen formulario gana certamen. Ya. Pregunta 2 dice, calcule el porcentaje de promedio de material convertido dado que la temperatura es superior a 170 grados. ¿Ya? Aquí es un poquito más complicado, pero no tanto. No tanto. Porque aquí lo que necesitas es que necesitas los datos cuya temperatura sea superior a 170. Entonces, de todo este conjunto de datos que está acá, tengo que considerar solo los que la temperatura sea mayor a 170. Fíjate que acá uno toma el 175 por la marca de clases. Lo voy a anotar acá. Acá iría el 175. Acá iría el 165 y aquí iría el 185. Entonces de aquí tengo que pintar. Yo lo hago así. Pinto los que me sirven. Los de aquí no me sirven, porque la temperatura es menor a 170. Los de acá sí me sirven, y hasta ahí no me llegué. Esos son los datos que me sirven. Estos 4 datos que están acá no me sirven. Entonces, acá yo escribo. Voy a escribir acá. Bien, ahora tengan la pauta. Viendo los datos en color amarillo, tenemos que esos son los que nos sirven. Por tanto, ahora tenemos que sacar el promedio de porcentaje de material convertido, dado que la temperatura es mayor a 170. Por lo tanto, aquí la tabla me va a cambiar un poco. Fíjate que la tabla que tengo que construir va a ser solo con estos datos que están en amarillo. Fíjate que los datos en general no van a cambiar mucho. Va a ir el 45, el 55, el 65 y el 75. Pero las frecuencias cambian. La frecuencia de 45 ahora sería ninguna, porque solo veo las de color amarillo. La de acá sería el 3 más 2, que es 5. La de acá sería 8. Y la de acá sería 3. Fíjate que veo solo los que están en color amarillo porque son los que cumplen la condición. ¿Ya? Entonces ya con eso tengo mi tabla, y de esta tabla, ¿qué me piden? Me piden promedio. Entonces de esta tabla a estos datos necesito sacarle media. ¿Ya? A estos datos yo les saco media. Lo puedo hacer en el R o lo puedo hacer como lo hago. Entonces aquí puedo crear datos o data pregunta 2, por ejemplo. Va a ser igual al vector que tiene repetir el 55 5 veces, repetir el 65 8 veces y repetir el 75 3 veces. Fíjate que la data de la pregunta 2 es este vector que está acá, y yo a este vector yo le saco media. 63.75. 63.75. ¿Se entiende?
Tienes que mirar la tablita nomás y pintar lo que te sirve. Yo lo pinto, para que no se me pierda. Tenía un destacador en la prueba de prueba. Siempre lo tenía. Bien. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Está todo claro. Todo claro. Si está todo tan claro, maestros, ¿cómo hago la 3? No está tan claro. No está tan claro. No tiene que ver con este tema. Pero yo les pregunto, ¿qué creen que tienen que hacer en la 3? Sacar correlación, correlación, ¿o no? Correlación. ¿Qué te mide la correlación? Vamos. ¿Qué te mide la correlación? La covarianza y no recuerdo qué más. No, le estoy preguntando, ¿qué te mide? Mejor, en otras palabras, la correlación es una ¿Qué tan función... dispersos están los datos, no? No, ese es el coeficiente de variación. ¿Qué tan como dependiente? O sea, tan lineal algo así, ¿no? Vamos con la primera pregunta. El coeficiente de correlación, ¿entre qué valores oscila? Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Si el número es cercano a 0, ¿qué significa? Que no hay Que no están dependencia. correlacionados. Que no están correlacionados y el apellido que te ocultan es linealmente. No están correlacionados linealmente. Ya ese es el apellido que no te dicen. Después, fíjate, si la correlación es 0 o cercana a 0, significa que están muy poco correlacionados linealmente. Si es cercano a 1, ¿qué significa? Que tienen Están una correlación directamente positiva. relacionados. Que están linealmente, directamente relacionados. Es decir, que si uno sube, el otro también sube. Y si es cercano a menos 1, F. F. No, que están inversamente correlacionados. Es decir, que si uno sube, el otro baja. O sea, si yo aumento la presión, disminuye la temperatura. No sé, algo así. ¿Ya? Eso significan los tres numeritos de la correlación. Entonces, en la correlación yo la anoto como con un ρ, creo. Creo que esa es la notación que suelo usar yo. Entonces, el ρ, la correlación, pertenece al intervalo menos 1, 1. Si tu ρ es aproximadamente menos 1, o mejor primero, 1, esto implica relación lineal. Lineal, ojo, entre X e Y. Entre los dos conjuntos de datos. Si tu ρ es cercano a 0, esto implica no hay correlación lineal. Y si tu ρ es en realidad cercano a menos 1, entonces existe correlación inversa. Existe una relación inversa. Una relación inversa a la ρ cercana a 1. ¿Ya? Entonces, ¿existe evidencia sociolineal entre las variables? No lo sé. ¿De qué depende? Del coeficiente de correlación. Por lo tanto, para responder la pregunta, necesito calcular la correlación. Entonces, para la 3, necesito obtener la correlación. Y para obtener la correlación, necesito la covarianza. Porque las varianzas ya las tengo. Las varianzas las calculé de acá. Por lo tanto, ahora necesito la correlación entre... Yo tengo los datos, le puse temperatura y porcentaje. Entonces, temperatura y porcentaje, ahí está la correlación. Es de 0,85. Está muy alto correlacionado. Y la covarianza igual la puedo calcular. Me da 62. Y para calcular la covarianza manualmente, necesito hacer la técnica de las sumas. Si uno ya es más pillo, lo que hace es copiar este código y le cambia las variables, ¿no? Si uno ya es más pillo, va a copiar este código y le va a colocar
el n lo va a cambiar a 20, porque ahora el n es 20, va a cambiar el x por temperatura y va a cambiar el y por, ¿cómo se llama? Porcentaje. Entonces, si yo corro esto y el nuevo código, fíjate que tengo la correlación nueva, 0.85. Solo haciendo control C y control V. No digan que dije eso. No digan que yo les dije que usaran control C y control V. Solo que fíjate que el código no cambia, la estructura del código no cambia, porque es sumarlo a X, restarle esto, y es la misma ecuación que van a usar siempre. Es como tenerla, es literalmente tener la fórmula programada. Eso no les digo que pueda ser muy pío, pero si ustedes hacen aparte su formulario, se dan la lata de crear, de programar ustedes mismos estas funciones, para no tener que usarlo ustedes mismos, a cada rato escribirla, pues sería un trabajo bien profesional. Si ustedes van a hacer algo, háganlo bien. Si van a utilizar un computador LR o algo, una calculadora, úsenla bien, ¿ya? Y aprendan a usarla, porque al día de mañana ustedes van a tener que calcular un promedio y ya tienen ahí en su computador un programa que lo hace. Y saben cómo hacerlo y saben que no les va a fallar, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden obtener la correlación haciendo las cuentas, ¿ya? Pero una consulta. Dime. ¿Cómo lo puedo guardar ahí en el R o en bloc de notas, no? En el R creo que es guardar como. No importa. Ahí lo guardas. O si quieres lo copias en un bloc de notas. También sirve. Sí, pero que yo tenía el problema de que solo puedo ocupar el que es como... El que dejé el que está en programado. la nube. Ah, Sí. copia el código en un bloc de notas y eso lo mandáis como respaldo. Ya, bueno. Eso basta. ¿Ya? Bien, aquí alguna duda, pregunta o consulta. Si no tienen dudas o consultas, yo les voy a hacer preguntas. ¿Les hago preguntas? Les hago preguntas. Primera pregunta. Si la covarianza es grande, ¿implica que hay correlación lineal? ¿Sí o no? Yo creo que sí. O sea, puede ser. La respuesta es No necesariamente. no necesariamente. ¿Y por qué? Porque por ejemplo, recuerda que para saber el grado de asociación lineal, tú puedes tener una covarianza muy grande, pero es porque tus datos son números muy grandes. Por ejemplo, la distancia aquí a las estrellas. Si yo calculo la covarianza de las distancias de aquí a Marte y de aquí a Júpiter, esa covarianza va a ser muy grande, pero no te dice nada, porque los datos son grandes. Por eso uno divide la desviación estándar, para estandarizar los datos y que siempre te queden entre 0 y 1, o entre menos 1 y 1, para que siempre puedas medirlos a todos con la misma vara, ¿ya? Covarianza grande no implica independencia lineal. Es decir, si te piden asociación lineal, tú usas la correlación, que necesita la covarianza, pero la covarianza no basta para explicar. ¿Estamos claros? ¿Y te piden asociación lineal? Claro, si te piden asociación lineal, tú necesitas calcular la covarianza porque necesitas la correlación. Pero la covarianza no te dice nada, ¿ya? Lo que sí te dice es que si la covarianza es 0, o es muy cercana a 0, entonces va a quedar 0 dividido en algo. Entonces va a ser 0. Entonces, covarianza 0. Que si no están relacionados es porque la covarianza es pequeña. Bueno, eso. Bien, vamos con la última pregunta, que es yo diría la más larga. Y esta apareció en un certamen cuando yo di el PROA con Jonathan Acosta. No sé si alguien lo llegó a conocer. No sé si alguien llegó a conocer a Jonathan Acosta, que fue un gran profe de PROA, pero era muy duro. Y nos hizo esta misma pregunta tanto para el 041 como para el 044. Y estaba bien complicada. Fíjense el medio enunciado. Bonito. Dice, leo. Los meteoritos se pueden clasificar de acuerdo a su composición y procedencia. ¿Ya? De ahí que existen aquellos denominados condritas, acondritas, metálicos y siderolíticos. Se seleccionó al azar 22 caídas de meteoritos documentadas
en el norte chileno y argentino para estudiarlos en detalle, observando en ellos el tipo de meteorito, el diámetro, el peso, a mí me faltó una S, y el número de fragmentos recuperados. Información adicional, considere DI, PI como el diámetro, peso y cantidad de fragmentos del diésimo meteorito, respectivamente. Y tenemos muchas sumas como para resumir información. Y aquí tenemos la tabla. ¿Ya? 1. Para cada una de las variables entregadas, clasifique si son cualitativas o cuantitativas, discretas o continuas, según corresponda. Vamos a hacerlo en palabras, no lo voy a escribir. El tipo, cuantitativo o cualitativo. Cualitativo, porque mide una cualidad. Y además, será, ¿qué tipo de variable cualitativa? Recuerda que hay 3, es la nominal, la ordinal o la binaria. ¿Cuál es? Es nominal, ¿ya? Porque recuerda que la ordinal tiene un orden. La binaria tiene solo 2 respuestas posibles. Y la ordinal puede ser cualquier cosa, marcas de auto, marcas de perro, no sé. ¿Ya? Entonces esta es nominal, porque no mide ni el orden, ni es binaria. Solo son tipos de cosas. Perfecto. Diámetro, ¿qué será? ¿Cualitativa o cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, discreta o continua. ¿Discreta? No sé. Continúa. Continua, tiene una coma. Ahí. El diámetro es continuo. O sea, tú puedes medir muy exactamente. El peso. Cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa, ¿no? También. Exacto, porque mide una cantidad. Muy bien, maestro, muy bien. Viste que ya no tiene 40 puntos de una, ya tiene 10. Ya tiene 10 puntos en la prueba. Son 4 preguntas, ya tiene 10. Y estos son continuo o discreto. Continua por la coma, igual que antes, ¿no? Exacto, y es peso aparte. El peso es continuo. Fragmentos. ¿Cuantitativa o cualitativa? También. Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta, porque son... yo cuento la cantidad de fragmentos. Cuento un fragmento, 2 fragmentos, 3 fragmentos. En ningún momento, ningún dato me dice que estoy contando medio fragmento. Por lo tanto, ese compadre es discreto. Perfecto, ya tienen 10 puntos. Ya no tienen 0. Vamos al siguiente. Para la variable tipo de meteorito, construya la tabla de frecuencias con todas las frecuencias admisibles. Calcula una medida de centralidad para la misma variable. ¿Ya? Esta es un poquito larga, pero no es tan complicada. Fíjate que el tipo lo voy a hacer aquí. El tipo se divide en C, A, M y S. ¿Sí o no? Esos son los tipos que hay. ¿Estamos claros? Y aquí la pillería es que necesitas construir una tabla de frecuencias con todas las frecuencias admisibles. ¿Ya? Es decir, tienes que construir con todas las frecuencias que conoces. Esa era la pillería que nos puso el profe y que nadie entendió en la prueba. Entonces la primera es la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta de C? Entonces aquí tú te tienes que poner a contar. 1. Cuenten conmigo, así como en la Dora la Exploradora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquí tenemos 6. Vamos con otro. La A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Pues la M. 1, 2, 3, 4. Fíjense que esto se ve súper amigable,
Pero en la prueba uno no sabe qué te están pidiendo. 1, 2, 3, 4. Eso es como lo difícil de prueba, que son bien ambiguos los anunciados, así que tienes que tratar de jugársela gravemente. Listo. Y ahora viene la parte teórica. ¿Qué otra frecuencia hay? ¿La acumulada o no? Acumulada. Perfecto. ¿Cómo relleno? 6 y ahí va sumando hacia abajo. Exacto, sería 6 más 8 son... no sé sumar. 14, ¿no? Después aquí viene 18 y 22. ¿Cuál más? La relativa. Exacto. No sé qué letra usan. Yo voy a usar FR. No me acuerdo qué letra se usa. ¿Y esta? ¿Qué número va acá? APP. Son divisiones. La frecuencia partida en el total de datos. Exacto. Aquí iría 6 dividido en 22. Aquí iría 8 dividido en 22. Aquí iría 4 dividido en 22. Y aquí iría 4 dividido en 22. ¿Y cuál más? Relativa acumulada. Exacto. ¿Y aquí qué iría? El 6 partido por 22. El 14 partido por 22. Aquí iría el 18 partido por 22. Y aquí iría 1. Aquí iría 22 partido por 22. Y esa es la tablita. ¿Ya? Y ahora viene la pregunta. Dice: calcule una medida de centralidad para la misma variable. ¿Qué medida de centralidad puedo obtener aquí? ¿El promedio o no? Te pregunto, ¿puedo obtener el promedio de tipo de piedra? ¿Puedo obtener el promedio entre un Mercedes-Benz y un Lamborghini? No. No puedo obtener un promedio entre piedras. ¿Y qué medida de centralidad yo puedo obtener en un conjunto de datos que ustedes mencionaron, cualitativo nominal? La moda. La moda. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la moda acá? ¿Cuánto vale la moda? El 8 que era el Adro, no sé qué era la Condritas. La moda entonces, ¿qué es? La moda es, y aquí es la palabra que tienen que escribir para obtener 10 puntos más. Vamos, ¿qué palabra colocan ahí? ¿O qué número? La moda es A o ámbar. O no, acondritas, ¿ya? No es 8, la moda no es 8, la moda es un dato, ¿ya? La moda es el dato que más se repite. La moda es A. ¡Súper! Llegamos a los 20 puntos. Ya. Después la 3. La 3 es pasta. Dice, construya el boxplot para el diámetro de los meteoritos. Y comente la distribución del diámetro en la base de la gráfica. Hay que construir un boxplot. Entonces, para eso... Con 20 estoy joya. Ya. Para el boxplot, yo necesito primero el diámetro. Aquí tengo, si te fijas, yo puedo mirar acá. Y el diámetro, tengo que el diámetro es este conjunto de datos. ¿Ya? Tengo el vector de datos del diámetro. Eso es muy interesante. Tengo el vector de datos del diámetro. Entonces yo, a ese vector yo le puedo calcular todo lo necesario para hacer un boxplot. ¿Ya? Entonces, observación. Tengo el vector de datos. Le voy a colocar D es el vector de datos. Entonces, a este vector de datos yo necesito obtener el percentil 25, el percentil 75 y la mediana. Con esos tres estadísticos, ¿te acuerdas que con esos tres tú construyes un boxplot? Necesitas obtener esos tres estadísticos, ¿ya? Entonces, lo que se puede hacer aquí es anotar el vector de datos en el R. Yo ya lo tengo anotado porque era muy largo. Yo le puse
Aquí le puse esto. Este que está acá. No sé si me corre. Ya. Este que está acá es el vector de diámetros. ¿Ya? Lo guardé aquí. Luego colocar el diámetro. Entonces, a este diámetro, tú lo que tienes que hacer es sacar esos estadísticos que están ahí. Necesitas sacar el percentil 25. El percentil se saca con la función cuantile. Si tú haces cuantil del conjunto de datos, tienes todo. Te dice el 0, 25, 50, 75. Entonces ahí están los dos valores que yo necesito. ¿Ya? Esos dos valores yo los voy a copiar textual. Voy a copiar textual. Yo necesito el 25, 70 y 75 porque con esto saco el rango intercuartil y hago el dibujito. ¿Ok? Y con eso hago el dibujito. Entonces yo aquí hago boxplot, el diámetro, y ahí me queda el boxplot. O sea, tú haces el dibujo y fíjate que acá está el 30, aquí está el 24 y aquí está el 22. Y ahí están los límites inferior y límite superior, como lo vimos en la ayudantía pasada de cómo se hacía. Entonces esto yo lo voy a copiar aquí. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en la punta. Perfecto. Y ahí está el boxplot. Y ahora comento. ¿Es simétrico o no? Dice comente la forma de la distribución. La distribución no es simétrica. No es simétrico. Está cargado más para la derecha, ¿sí o no? La mayor cantidad de datos está acumulada entre el 25 y el 30. No es simétrica. Esa es la respuesta. No es simétrica porque la cantidad de datos está acumulado para la derecha. Si tú sacas el promedio, de los diámetros, debería estar pasadito lejos de la mediana. Tú haces la min de diam, fíjate que es 26. Igual no está tan lejos el 24, pero está por acá. Igual está tirado para la derecha. Ya te dice que está tirado para la derecha. ¿Ya? Entonces aquí hay una asimetría a la derecha. Y ya tenemos 30 puntos. 30 puntos. Ojo que estos compadres ustedes lo tienen que calcular a manito. No es difícil. ¿Ya? No es difícil cuando tienes pocos datos. ¿Ya? No. Tenéis que calcularme estos compadres. ¿Ya? Tú no puedes... O sea, el gráfico lo puedes hacer en el LR. No tengo ningún dato que me hagáis el gráfico en el R. ¿Ya? Pero si tú no me escribes a mano cómo obtener estos tres estadísticos, la media y los tres percentiles y el rango intercuartil, entonces el IQR, ¿ya? Y tú me tienes que decir cuánto hay acá, cuánto hay acá, cuánto hay acá, cuánto hay acá, ¿cachai? Me tenéis que dar estos valores, ¿ya? Aquí tú dices que aquí está la mediana, aquí está el 75, aquí está el 25 y aquí está el rango el percentil 25 menos el rango intercuartil, que es el 75 menos el 25. Eso está en la ayudantía pasada, está todo eso, ¿ya? Pero tienes que calcular estos estadísticos a manito. Si esto es buscar, yo te enseñé cómo se hacía, está en el video anterior. No por tema de tiempo vamos a hacer el último, ¿ya? Dice, analice la veracidad del siguiente comentario. El peso de los meteoritos es relativamente menos variable que el diámetro de los meteoritos. ¿Cómo se hace? Vamos, mis genios. Yo sé que ustedes quieren los 40 puntos. Vamos, no sean conformistas. No sean conformistas. ¿Calculando la varianza o no? ¿La varianza te mide la variabilidad de los datos? ¿La correlación? Pues. La correlación, no es la correlación, porque dice, el peso de los meteoritos es relativamente menos variable. Estoy hablando de la variabilidad del peso versus la variabilidad del diámetro. Necesito obtener la variabilidad de ambos. ¿Y qué estadístico apropiado sirve para medir la variabilidad de los datos? Vamos. El coeficiente de variación. El fantasma les dice el coeficiente de variación. Ya, disculpen, ¿cuál era el estadístico que necesitamos? Para obtener para medir la variación de un conjunto de datos. Creo que el coeficiente. El coeficiente de variación. No la varianza. No la varianza. Necesitan el coeficiente de variación. El CB.
El coeficiente de variación, recuerden que se define como sigma dividido por su respectivo promedio. Desviación estándar dividido por el respectivo promedio. Necesito el CB del diámetro y del peso. Entonces, el CB del diámetro viene dado por el S de X dividido en el promedio del diámetro. El diámetro promedio. Y eso tú lo puedes calcular en RR. Voy a sacar, te quedaría la desviación estándar del diámetro dividido en el promedio del diámetro, 0.24. Y después necesitas el CB del peso. También tengo guardado el peso. Me di la lata de escribir uno por uno estos. Entonces aquí guardé el peso. Este que está acá lo voy a llamar peso. Peso igual a esto. Entonces necesito la desviación estándar SD del peso dividido en su promedio. Y eso me da 0.47. Por lo tanto, ¿cuál es más variable? ¿El peso o el diámetro? Eso. El peso. Mayor coeficiente de variación, más variable. Por lo tanto, el peso es más variable. Por lo tanto, el peso de los meteoritos es relativamente menos variable que el diámetro de los meteoritos. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso, porque el peso es más variable. Bien, jóvenes, hemos terminado la ayudantía de hoy. Espero que les haya servido para aclarar sobre todo algunas dudas que siempre aparecen en el curso. Y bueno, esto va a quedar grabado, 40 puntos de una, exacto. Esto va a quedar grabado y les voy a subir la pautita, pero al final siempre subo la que quede más bonita. ¿No? La del paralelo, la de mañana o la de hoy día. Igual que el video subo el que quede mejor, ¿ya? Creo que voy a subir el de esta porque quedó bien bueno, me gustó. Así que cualquier duda, al Telegram nomás, sí, cómo se hace esto. Ha servido harto los que han preguntado por ahí, se responde súper rápido. Y eso. Va a estar todo en mi página. Ya está, fíjate que ya les subí para los que no vieron. Aquí en la página ya les coloqué bonito, así, ayudantía 1, la pauta y el video de la ayudantía. Y ahí está la ayudantía 2 y ahí también va a aparecer lo demás. ¿Ya? Aquí está el enlace de los códigos del R, el R online por si necesitan ayuda. Cualquier cosa que necesiten, ustedes me mandan un mensaje. Siempre estoy aquí para ayudarles a lo que necesiten. Igual en mi canal he estado subiendo un par de videos de estadística, así como súper simple, así como propiedades clásicas, por ejemplo, propiedades de la varianza, qué pasa con las constantes, etcétera. Y por ejemplo subí si el promedio es lineal, etcétera. Ahí tengo guardadito un video de unas varianzas que voy a ir subiendo, por si de repente quieren mirar y ver alguna cosita curiosa que les pueda servir para la prueba. ¿Ya? Eso, jóvenes. ¿Dudas, preguntas, consultas? Si no, los invito a que puedan descansar su cabecita y que duerman bien. Chao. Chao, ¿no? Nos vemos, Fabi, gracias. Cuídense, mucho éxito. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bueno, creo que eso es todo, amigos. Javi, Ah, ¿qué pasó? ¿tienes el link del Telegram? Por favor. ¿El link de qué? El Telegram. Ah, sí, está acá en la página, te lo mando al tiro. Escucha, justo cerró el Firefox. Aquí bueno, sí, en la página está en el primer correo que mandé, igual lo voy a reenviar más adelante, y el link del Telegram, más 044. Ahí está, este es el grupito. Copiar ruta enlace debe ser esto. Y aquí en el chat, ¿dónde está el chat? Se me perdió. Se me perdió el chat. Es el canal del Telegram. Si tienen dudas, cualquier cosa, escriben ahí. Ya, gracias. Chao. Cuídense.